intento número 400. Hola a todos, soy Joe y les doy la bienvenida hasta el tercer piso, el espacio donde comparto mis aprendizajes y reflexiones al llegar a los 30. Si pensabas que en esta década todo se trataba de responsabilidades y seriedad, te equivocas. Aquí exploraremos las lecciones que la vida me ha enseñado, las risas, los tropiezos y las sorpresas que solo se descubren en este emocionante viaje. Prepárense para una charla sincera sobre el crecimiento personal y todo lo que viene con esta nueva etapa subiendo hasta el tercer piso. Hola, bienvenidos hasta el tercer piso. Soy Joe y hoy es un día muy especial porque hace 30 años llegué a este mundo. Así es, estoy de cumpleaños y para celebrar decidí que hoy lanzaría un proyecto personal que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Y aprovechando que estamos en octubre, qué mejor que empezar hablando de algo que nos da un poquito de miedo en la vida real, pero que es fundamental: salir de nuestra zona de confort. Y sí, estoy hablando de esas experiencias que nos hacen sudar un poquito, pero que definitivamente valen la pena. Voy a compartir con ustedes experiencias propias de cómo yo he salido de mi zona de confort, cosa que encuentro sumamente más difícil llegando a los 30. Yo sé que de por sí esto es complicado a cualquier edad, por algo se llama salir de la zona de confort. Es el lugar que nos resguarda. Pero mientras uno va subiendo de piso, esa acción se convierte cada vez más lejana. En sí, ¿qué es la zona de confort? A veces la entendemos como un lugar físico, una rutina, pero es mucho más que eso. Es ese estado mental donde te sientes seguro, donde no hay riesgos. Es como si tu cerebro estuviera en piloto automático porque ya conoces el terreno, sabes cómo va a reaccionar todo lo que te rodea y no hay sorpresas. Pero esa comodidad puede ser peligrosa porque aunque te sientas bien, aunque te haga sentir seguro, te impide crecer. Como dice una frase que me encanta, el confort es el enemigo del progreso. Cuando no nos empujamos a salir de ahí, nos estancamos. Y no me refiero solo a cosas grandes como cambiar de carrera o mudarte a otro país. A veces puede ser algo tan simple como probar un hobby nuevo o tener una conversación incómoda con alguien. Todo lo que te empuja un poquito más allá de lo que conoces. Y algo que suma muchísimo a ese miedo también es que cuando uno llega a los famosos 30, que de por sí es una edad bastante difícil de digerir porque ya comienza a sonar seria, comienza a sonar grande y casi por consecuencia o tradición nos colocamos automáticamente una mochila donde se supone que tenemos un montón de responsabilidades y el peso tremendo de tener todo resuelto. Sé que esta frase no es ajena a ustedes porque por lo menos alguna persona se las ha dicho, especialmente llegando a esta edad. Si no han sido sus padres, amigos o gente que quiere ayudarnos supuestamente, probablemente nos la hayamos repetido nosotros mismos también. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Pero no hay nada más lejano de la realidad. Incluso teniendo amigos que aparentemente tienen muchas cosas resueltas ante la mirada de la gente, luchan día a día con su cabeza y con el lugar que se supone que tienen que ocupar. Es como si en la vida fuéramos creciendo y haciendo un checklist que alguna vez algún pelotudo hizo y el resto de gente sigue. Sin darnos un momento para recapacitar y preguntarnos, ¿eso es necesario para mí? ¿Es una ley o es más bien una guía? ¿Qué pasa si quiero las cosas de manera distinta? ¿A quién le importa realmente? Y para empezar, ¿qué significa tener todo resuelto? ¿Tener una casa, depa, ahorros, el trabajo soñado, una pareja? ¿Es tener tiempo para responsabilidades, ejercicios y hobbies? ¿Ser un maestro del amor propio, crecimiento personal y manejar hábitos a la perfección? Al final nos deja un mambo tan pero tan grande en la cabeza que se nos hace difícil intentar cosas nuevas, probar caminos distintos o empezar algo de cero. Porque no llegamos a ese ideal que nos impone la sociedad, porque nos da miedo la incertidumbre, porque nos da miedo fracasar. ¿Qué diría la familia si eres un fracasado? Pero, ¿qué significa fracasar? Si buscamos en el diccionario encontraremos lo siguiente. Fracasar significa no tener éxito o el resultado deseado. ¿Éxito? ¿Éxito para quién?, me pregunto yo.
La idea de éxito no es la misma para todos y siento que a veces nosotros mismos nos confundimos con ese concepto, sobre todo si no hemos hecho un trabajo interno y nos dedicamos a escuchar más las voces de los demás. Así que yo tacharía eso del significado, la verdad. Entonces nos quedamos con no obtener el resultado deseado. Listo. Dicho de esa manera no suena tan grave, ¿verdad? No salió como esperaba y ya está. Intento otra cosa, o lo vuelvo a intentar, o cambio algo. Es curioso porque muchas veces el mayor miedo no es al fracaso en sí, sino al que dirán. Nos preocupa cómo nos ven los demás o incluso cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Pero ahí voy de nuevo, ¿realmente importa? El fracaso es solo parte del proceso, es parte de aprender y mejorar. No se trata de hacerlo todo bien desde el principio. Se trata de intentarlo, aprender de los errores y seguir avanzando. ¿Qué pesa más? ¿Intentar ser lo que otros quieren para nosotros sin importar lo que nos cueste física, mental y emocionalmente? ¿O tomarnos el tiempo, que puede ser poco o mucho, de encontrar lo que realmente nos hace feliz, lo que realmente queremos en nuestra vida, con sus formas y colores propios? Yo les digo, si hago una búsqueda rápida en Mr. Google, les aseguro que les puedo dar varias frases motivadoras sobre el fracaso, o incluso entrando a mi Pinterest, sé que me va a salir una que otra quote de esas que hasta yo misma comparto en Instagram, pero la verdad es que no siempre necesitamos estar motivados. No todo es un positivismo constante y obligado. A veces hay que dejar las cosas ser, y eso es aceptar. Y lograr aceptar las cosas es un camino que cada uno tiene que recorrer con sus propios tropiezos y con sus propios conceptos. Creo que de eso se trata la vida en general. Todo lo que vamos aprendiendo mientras pasa el tiempo, todo lo que conversamos e intercambiamos con otro, asimilamos solo lo que nos resuena en ese momento. No a él, ella, a ti. Es un trabajo de uno mismo identificar qué te resuena a ti. Y para que puedas identificar todos esos matices, se tiene que salir de la zona de confort. Si no, ¿cómo sabremos todo lo que nos gusta? ¿Cómo sabemos todo nuestro potencial? Amy Morin decía que las mejores cosas de la vida tienden a suceder fuera de nuestras zonas de confort, y dudar de su capacidad para salir de tu zona de confort te mantendrá atrapado. Hacer este podcast definitivamente me saca a mí de mi zona de confort. Aunque algunos no lo crean, tengo a veces una personalidad extrovertida y me he animado varias veces a hacer videos donde hago el ridículo básicamente. Pero lo que no saben es que me cuesta un montón, incluso así sean videos de broma. Hace unos meses, de hecho, intenté hacer una especie de videoblog con un amigo, con un historial complicado, por decirlo de alguna manera. Spoiler alert, no funcionó. Pero lo que aprendí, que hasta ese momento no sabía, es que tenía pánico escénico. Yo, que salía a bailar en todas las actuaciones del cole, tenía pánico escénico. Yo, que hago videos solo por hacerlos, pero cuando se convierte en algo más serio, entonces paniqueo. No sé si es la falta de costumbre o realmente la edad, o solo el hecho de exponerse, ponerse allá afuera y ver qué pasa. Es difícil. Durante mucho tiempo pensé en este podcast, pero la verdad es que ponía mil excusas. Siempre encontraba errores y peros que finalmente me frenaban, pero es fundamental dar el paso, esté como esté. Si lo seguía pensando, quizás nunca iba a hacerlo. Y de verdad no pensé que estaría hablando frente a un micrófono. Después de años en diseño gráfico me siento mucho más cómoda detrás de una pantalla, por decirlo de alguna manera, que frente a ella. Así que este es un gran salto para mí, sobre todo después que nunca me atreví a sacar el videoblog. Y aunque muchas veces hablo hasta por los codos, aún me cuesta ser vulnerable y abrirme con otros, especialmente cuando no sé quién es el receptor. Pero aquí estoy rompiendo mis propios esquemas porque es algo que, como les dije, realmente quería hacer y tener la chance de compartir estos cambios que estoy viviendo llegando a esta edad con la que tanto nos han traumado. ¿Quién diría que hablar en público sería uno de mis grandes retos? Y bueno, ya que estamos hablando de salir de la zona de confort, les cuento que hace unos días tuve una cita. Y no cualquier cita. Mi primera cita de una app. A ver, para los que no tienen idea de mi vida, ya he usado apps antes en sí, pero las odio con todo mi corazón.
Odio tener que presentarme 21.000 veces y hacer ese chit-chat casi sin sentido que es cansadísimo. No, definitivamente no es para mí. Pero tampoco es que tenga tantas opciones cuando no salgo tanto, ¿saben? ¿Dónde es que se conoce la gente? Y si soy realmente honesta, una vez hace varios años llegué a salir con alguien de una app, pero nos hicimos automáticamente amigas. Hola Gabo, tú no cuentas, sorry. Así que volvamos a la teoría que fue mi primera cita de una app. Imaginen esto, salir con alguien, un completo extraño que no conoces de nada en un idioma que no es el tuyo. No sé ustedes, pero para mí se parece bastante a jugar la ruleta rusa. Sobre todo porque, uno, soy Escorpio y mi mente es destino final, básicamente. Así que en mi cabeza todos son asesinos seriales. Toda esa gente que se atreve a hacerlo día a día, de verdad que tienen mis respetos. Me encantaría ser más atrevida y aguerrida con eso, pero no soy así. Soy una persona que necesita una conexión real con alguien y en esos tiempos la verdad que es bastante difícil de encontrar. Y segundo, no siempre tengo días buenos con el inglés. A veces se me traba la lengua y me olvido de palabras y es completamente frustrante. Ni siquiera me siento graciosa en inglés. Y ojo, no es que sea la persona más graciosa del mundo, pero algo de chispa tengo cuando me sale natural. Y la verdad es que uno cree que sabe un idioma hasta que llega a ese país y tiene que interactuar todos los días con la gente hablando veloz, cortando palabras, utilizando jergas y demás. En ese momento tenía tantas preguntas. ¿Qué pasa si no entiendo algo? ¿Y si no hay química? ¿Y si no le gusto? ¿Y si no me gusta? Pero al final decidí que tenía que arriesgarme. Porque vida solo hay una, ¿no? Just do it for the blood. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort, aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos. En mi cita, aunque tenía muchos nervios, también había emoción y la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Y qué bonito es el proceso de conocer a alguien. Saber sus gustos, su forma de mirar la vida, compartir experiencias, qué tan similar o diferente que puede ser a uno. Y en mi caso, sobre todo alguien extranjero que se quiera o no, crecimos en lugares distintos, con culturas diferentes, otro tipo de referencias. Y mientras él pone su celular en la mesa, yo le agarro fuerte para que no me lo roben. Ese es mi instinto. Esa clase de cosas que a veces uno no se da cuenta hasta que lo ve y está ahí. Así que si alguna vez te sientes estancado, recuerda que cada pequeño paso cuenta. Ya sea haciendo algo tan simple como probar un restaurante nuevo o hablando con alguien nuevo. Cada paso fuera de tu zona de confort suma. No les voy a negar, gran parte de mí estaba consumida por los nervios. Quizás también por el miedo al rechazo. Pero lo que me tranquilizaba era saber que eso lo estaba haciendo por mí. Independientemente del resultado, estaba haciendo algo nuevo para mí. Y eso era importante y celebrable. No siempre he salido de mi zona de confort solo por mí. Alguna vez lo he hecho por otras personas también. Hace varios años, otra experiencia que me llevó al límite fue cuando me atreví a bucear. Siempre le he tenido mucho respeto al mar. Puede ser por las revolcadas que me ha dado, pero su inmensidad, el saber que sabemos más del espacio que del mar, es algo que realmente me bloquea. No me gustaría decir que le tengo miedo exactamente, pero un poquito sí. Así que lo vamos a dejar con la palabra respeto. Sin embargo, bucear es otro mundo. Eso sí que da miedo. Soy una persona que nada, entre comillas, puedo sobrevivir, pero no tengo técnica. Aprendí más por mi cuenta. Y mis movimientos son un poquito cuestionables. Incluso cuando me meto a la playa y las olas están un poco grandes, no hablo ni siquiera que el mar esté súper movido, solo un poco grandes, ya comienzo a ponerme nerviosa. Supongo que como sé que nunca aprendí como se debe, uno no puede tomarlo tan a la ligera. Y la única razón por la que me atreví a bucear en ese momento fue porque era cumpleaños de mi novio de esa época. Y él tenía mucha ilusión de hacerlo, porque a él siempre le gustaban esos deportes extremos, por llamarlos de alguna manera. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Jamás me forzó ni nada, para que lo tengan claro, pero era yo quien tenía dificultad para comunicarme y decir las cosas que me incomodaban también. Aquí me gustaría hacer un paréntesis importante, porque contando esta experiencia, no quiero animar a nadie a que se esfuerce a hacer algo que realmente no quiere, ya sea por cariño, amor o otra cosa.
ni que prueben hacer cosas extremas, por favor, no confundamos. A mí me gusta la aventura, pero crecí con una madre bastante nerviosa y miedosa. Así que mientras mi papá, que por cierto está accidentado ahorita porque siempre se atreve a hacer cosas nuevas, mientras que mi papá por un lado me animaba a usar cuatrimoto de chiquita y meterle toda la velocidad, mi mamá por otra parte me infundía miedo. Obvio lo hacía por un tema de seguridad, pero sí creo que influyó bastante en mí y en mi modo de cómo veo o hago las cosas hasta el día de hoy. Así que dicho esto, continuemos y agarren esta historia con pinzas y sentido común, por favor. Entonces les estaba contando que era algo que a mí me daba miedo, pero que estaba dispuesta a hacerlo. ¿Y quién no tiene miedo de lo que no puede controlar? Tuvimos creo que 2 días de ver videos y practicar en la piscina del hotel con los equipos. Yo veía a mi novio confiado, emocionado, y me daba muchísima pena decir algo como que estaba nerviosa o tenía mucho miedo, porque lo que no quería es ponerlo nervioso a él o que quisiera cancelar de pronto la actividad. Llegó el día y ahí estábamos nosotros, acompañados en el tour con una pareja de ingleses, el fotógrafo oficial y el instructor, ya todos con el equipo bien puesto. Y para empezar, desde el minuto 1 todo mal conmigo. No sé si han visto mi cabeza, pero es chiquita y redonda, así que todas las máscaras, los lentes me refiero de buceo, me quedaban gigantes. Tuvieron que darme una para niños para que no se me saliera a ese nivel. Escuchamos todas las reglas de seguridad, aprendimos las señas con las manos porque obviamente no se puede hablar, las indicaciones para chequear cada tanto el oxígeno y por supuesto la parte más terrorífica de todas, que es firmar el acuerdo que si te pasa algo es tu responsabilidad. Y cuando digo de eso, si te pasa algo, claramente me refiero a muerte. Es un momento donde tragas saliva literalmente. Nunca la expresión fue tan gráfica como ese momento. Les juro que mi mente ya había hecho todos los escenarios donde algo salía mal porque como ya les dije soy Escorpio y había firmado el pinche acuerdo. Para ese momento ya había hecho todas las preguntas posibles, sobre todo porque es algo que a mí me gusta hacer. Supongo que es una manera para tener el control de alguna manera y adelantarme a todos los posibles escenarios y casos y yo saber qué hacer. Y una de esas preguntas había sido si estando bajo algo pasara, podía salir inmediatamente. O sea, nadar hasta arriba de una y ya. Y me dijeron que no, debido a la presión. Así que se tenía que hacer como un proceso de aclimatamiento metro a metro antes de salir, porque si yo llegaba a salir a lo loco, mi cuerpo podía fallar. No me sé los tecnicismos, o sea, y ahorita no me acuerdo de verdad. Así que la gente que bucea, por favor, si me ayuda a aclarar las dudas, sería excelente. Pero básicamente entendí que te podían explotar varias cosas en el cuerpo y hasta salir bultos. Dicho eso, empezamos el descenso. Yo fui una de las últimas en sumergirme porque sentía que mi oxígeno no funcionaba. Le repetía y le repetía que había algo malo con mi oxígeno porque no estaba recibiendo el aire para poder respirar bajo el agua. El instructor fue súper paciente y me ayudó en todo ese proceso. Me calmó y me mostró que efectivamente sí funcionaba el oxígeno, pero mis nervios eran tan grandes que no sentía que respiraba. No era la única, y lo mismo le pasaba a la inglesa. Fuimos las últimas, literalmente. Intenté respirar hondo, trabajar un poco más mi mente y dije, listo, ya, es hora. Y fui descendiendo, metro a metro, con calma, apretando mi nariz y sacando el aire de los oídos por la presión, hasta que finalmente estuvimos 12 metros bajo el mar. Un dato que yo no sabía en ese momento es que cuando yo empecé a bajar, la inglesa no pudo con los nervios y decidió no hacerlo. Se regresó al bote. Y lo que agradezco de esa situación es que yo no me haya dado cuenta de eso. Porque si yo la veía a ella irse al bote, me hubiera dado más miedo y lo más probable es que yo hubiera hecho lo mismo. Y me hubiera perdido una de las mejores experiencias de mi vida. No tengo forma de describir ni hacerle justicia a lo que se siente en ese momento. Estar bajo el agua, ver ese mundo tan distinto con esa inmensidad azul, porque ni siquiera encuentro las palabras adecuadas.
con los peces de todos los colores y los corales moviéndose. Me recordó lo importante que es dar ese salto al vacío, porque al final las recompensas pueden ser muchísimo más grandes que el miedo. Fue realmente increíble y uno de los recuerdos que más atesoro. Definitivamente uno de mis top momentos de mi vida, que seguramente veré en el tráiler cuando me muera. No les digo que fue perfecto porque, como ya les había comentado, no sé nadar bien y me iba en cámara lenta contra los corales, que encima son protegidos. Uno tiene que tener sumo cuidado porque son parte del patrimonio y reserva natural de Cozumel. Entonces el instructor empezó a agarrarme del traje y llevarme por todas partes como si fuera su monedero. Tuvimos un pequeño encuentro con un tiburón gato enorme. Me dieron ganas de vomitar también ahí, a 12 metros bajo el mar. Y yo solo repetí en mi mente: no vomites, por favor, te vas a ahogar, no tenemos forma de salir rápida. Un poco accidentado, pero es algo que definitivamente volvería a hacer. Con todos esos problemas y miedo, yo, sí, rotundamente sí. Ni siquiera las fotos le hacen justicia a ese paisaje hermoso. Me sentía dentro y buscando a Nemo. Un momento preciosísimo, y estaba muy orgullosa de mí. No solo de haberme atrevido a hacerlo, sino de mi fortaleza mental en ese momento y mi determinación por hacerlo finalmente, por acompañarme a mí misma en ese proceso, calmándome, animándome, dándome las porras y también dándome esa contención que tanto yo necesitaba. Y creo que esa es la clave, ¿no? Cuando sales de tu zona de confort, te das cuenta de lo capaz que eres. Tal vez en ese momento piensas que no vas a poder, que es demasiado para ti. Pero cada paso hacia lo desconocido te fortalece, te enseña algo nuevo. Y a veces no es el éxito lo que importa, sino simplemente el hecho de haberlo intentado. Porque, como dicen, el crecimiento ocurre en esos momentos incómodos fuera de lo que conocemos. ¿Y saben qué es lo gracioso de todo esto? Que finalmente, cuando salimos a la superficie ya contentísimos y empoderados, recién ahí me animé a hablar con mi novio y contarle todo lo que había pasado por mi mente en esos días, todas las emociones que había sentido antes de bucear. Y él había sentido exactamente lo mismo. Se moría de miedo y de nervios y no me había dicho nada para no ponerme nerviosa o que fuera yo la que cancele la actividad. Así que al final creo que todos pasamos por lo mismo. En resumen, para no marearnos tanto, aunque suene cliché, salir de la zona de confort sé que puede dar miedo y créanme que he estado en varios momentos aterrada. Ahora mismo lo estoy. Pero también trae nuevas oportunidades y aprendizajes. Y a veces, así con miedo, hay que lanzarse. Así que cambiemos la narrativa de nuestras vidas y, como diría mi amiga Julia Roberts, solo soy una chica parada enfrente de un micrófono atreviéndome a hacer algo nuevo. No sé si de algo les sirva, pero hay una herramienta que utilizo cuando tengo mucho miedo de hacer algo. La próxima vez que te paralizas, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y les aseguro que lo peor no es tan malo. A menos que bucees, lo peor que sería es que mueras. Pero no nos vayamos tan al extremo y atrévanse a darle una oportunidad. A salir de la zona de confort, no a bucear me refiero. A menos que realmente quieran, de verdad sí vale la pena. Esto fue todo por hoy, gracias por escucharme y acompañarme en esta aventura hasta el tercer piso. Espero que algo de lo que haya hablado los haya animado, aunque sea a cambiar su menú en el Chifa. Y si quieren compartir conmigo alguna experiencia saliendo de su zona de confort, estaré encantada de leerlos. En el próximo episodio exploraremos qué es más importante, ser feliz o tener la razón. El gran dilema de los 30. Si disfrutaste este episodio, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.